Van a haber temas que van a ser muy sencillos. Les prometo que no les voy a necesariamente revelar algo nuevo que no conoce o algo así. A lo contrario, vamos a visitar otra vez principios bíblicos que hemos estado viendo en los últimos 9 años. Pero ahora los vamos a hacer más concisos para poder digerir lo que tenemos que hacer en nuestro año presente. La meta para esta serie es cómo poder ser cristianos en el año 2018. En un mundo que constantemente está cambiando, ¿cuáles deben de ser nuestros valores? ¿Cuáles deben de ser nuestras bases, nuestros principios? Va a haber una variación incluso en todas las opiniones que vamos a compartir. Hay cosas que no son blanco y negro, hay cosas que simplemente por cuidado no hacemos o sí hacemos, y hay otras cosas que nomás por sabiduría quizás no lo hagamos como cristianos, no porque la Biblia lo detecta. No estoy para necesariamente marcar la línea en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes son cristianos y van a rendir cuentas ante Dios. En unas cosas, muchos de ustedes van a ser más conservador, en otras cosas quizás mi línea va a ser más conservadora. El punto es que todos podamos tener las mismas bases bíblicas de cómo tomamos decisiones. Y al final de cuentas Dios es el que va, dice, en el cielo nos va a ayudar a poder, ¿cómo se llama? Diferenciar, ¿verdad? Quién en sí está en lo correcto. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice por automático, pero vamos a ver que hay principios bíblicos. Y hoy vamos a comenzar con los principios bíblicos para nuestro comportamiento. Antes de comenzar a atacar, quizás, ¿verdad?, el aborto, el homosexualismo, si es que un cristiano debe tener tatuajes o no, primero tenemos que tratar con cuáles son las bases. Y todavía este domingo, el otro domingo, vamos a estar hablando de puras bases primero. Antes de tirar a la vida externa, hay mucho todavía del interno que tenemos que tratar primero. Y tenemos que tratar con el asunto del corazón primero, antes de averiguar cómo es que debemos de proteger el corazón. Entonces, noten conmigo, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y luego vamos a orar después que leamos las Escrituras, y ahorita comenzamos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor por tu poder en mi vida. En este momento necesito tu gracia, necesito, Señor, que me uses. Y por favor hazlo, te pido que esto pueda ser de bendición a todos los que están aquí presentes y aún a los que van a estar escuchando por medio de internet estos mensajes. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo, hermanos, y su tentación es tan antiguo que podemos regresar hasta el jardín del Edén, de cómo la caída del hombre afectó al mismo hombre. Y del momento de la primera caída aprendemos que la carne, el pecado, se fue transmitiendo por medio de nacimiento humano a cada ser humano en esta tierra. Conocemos nuestra debilidad y yo pienso que cada uno que está aquí sabe cuáles son las tentaciones que enfrentas, conoces cuáles son aquellas cosas que te hacen caer, conoces aquellas cosas que te jalan, sabes aquellas debilidades que por el mismo pecado nosotros tenemos dentro de nosotros. Dios quiso y Dios quiere que cada uno de los creyentes, de aquellos que se identifican como hijos de Dios, en cada generación se separen del mundo, sean diferentes que el mundo y podamos vivir distintos que el mundo. Dios no nos salvó otra vez como pueblo para ser igual al mundo. Dios nos salvó porque la vida que Él nos iba a dar iba a ser vida abundante. Esta vida iba a ser superior. El Espíritu Santo de Dios que mora en el cristiano debe de hacer la diferencia
en el que es salvo y el que no es salvo. Eso es lo que nosotros nos empuja a poder ser un poco distintos. Entonces Dios quiere eso. Lo que estamos experimentando hoy es que rápidamente la cultura está cambiando las iglesias. Estamos viendo que la cultura comienza y afecta y cambia a los cristianos. No estamos en contra de todos los aspectos de la cultura, solamente aquellos que se levantan en contra de principios morales que un cristiano debe de cuidar y de proteger y de vivir. Hay cosas buenas de la cultura. Así que cuando le tiramos a la cultura, no le estamos tirando a toda la cultura. Hay cosas que de la misma cultura que va cambiando, se va trayendo cosas nuevas y va trayendo quizás expectativos buenos y vamos hacia la marcha de enfrente, pero sí hay muchas maldades de la cultura. Hoy en día nos vamos a dar cuenta, hay muy poco conocimiento de Dios y rápidamente estamos en una cultura donde se acepta todo, menos los principios bíblicos. Una persona que esté en contra del homosexualismo lo ven como si fuera racista, un homofobio y le comienzan a tirar, y cuando en realidad nomás somos cristianos y creemos lo que dice la Biblia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer entonces es cómo poder pararnos en contra de la cultura que se levanta en contra de Dios. En unas cosas vamos a ver que son malas, otras cosas de las culturas se ven malas, pero no son malas. Hay otras que quizás se ven malas y son buenas. Y vamos a estar viendo todos los aspectos de la cultura en cómo nosotros podemos vivir sin mancha, como dice la Biblia. Somos luminares, somos la luz del mundo. ¿Cómo podemos vivir en este tiempo y de esta forma, verdad? Entonces estamos, ¿verdad?, viviendo en diferentes tiempos, pero la tentación siempre ha sido la misma. Aún desde el tiempo bíblico, Pablo y su generación enfrentó su mundo. Y el mundo de Pablo no era muy diferente al que vivimos hoy. Incluso habían templos dedicados a orgías sexuales en las cuales gente simplemente practicaba normalmente eso. Era la cultura de él. Y por eso cuando menciona las obras de la carne, ¿nunca han notado que dice orgías? ¿Por qué? Porque Pablo está levantándose en algo que se practicaba comúnmente. Ahora uno pensaría, ¿qué? O sea, cuando uno lo lee, pero al final de cuentas lo que tenemos que comprender que la inmoralidad, la cultura, el empuje cultural siempre ha existido. No es como que ahorita vivimos en peores tiempos. La tentación siempre ha sido igual. El pecado ha sido igual. Incluso en el tiempo de Pablo estaba Nerón, que estaban matando a cristianos. Nosotros no estamos enfrentando eso. Somos libres de ser cristianos. En lo terrible de hoy, no es tanto es que tenemos opresión de afuera, es que tenemos compromiso por dentro. Y eso es lo que nos está matando como cristianismo. Entonces, hoy el cristiano tiene que aprender a vivir en lo que es los tiempos postmodernos o postmodernismo, y ahí les puse la definición. Eso lo tratamos un poco con siguiendo a Dios, una cultura pagana. Pero vean, el posmodernismo es una condición espiritual y filosófica de nuestra cultura que rechaza todos los conceptos de verdad, las estructuras de autoridad y sentido de la vida. En otras palabras, ¿verdad? Cuando nosotros en un tiempo postmoderno, ya no hay absolutos, ya no hay una verdad absoluta. Y ahorita vamos a hablar sobre la generación X o los millennials que existen y vamos a estudiar un poco de eso. El modernismo, quiero que vean, es una visión del mundo basada en la noción de que la ciencia solo puede explicar la realidad. El modernista, en efecto, se inició con la presuposición de que lo sobrenatural no es real. Ahora imagínense, entonces vivimos en este tiempo donde gente no cree en milagros, donde no creen que las verdades son absolutas. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos paramos y quizás declaramos algo en contra algo, ya sea por hechicería, ya sea por prácticas ahorita humanistas que están sucediendo,
Pero muchas veces no las vemos así. O sea, a lo que la Biblia llama espiritismo, hoy es conocido como yoga. Amén. Pero ya no se detiene ahí, ahora ya nomás son sistemas de relajamiento. Son formas de desestresarme. Y hay muchas cosas detrás de esto. Entonces, ya no es inmoralidad, ya no es pecado, ya simplemente es el salir del closet y ser el verdaderamente, tu persona verdadera. Y gente celebra eso. Pero hay muy poco, ¿verdad?, homosexual que dice, soy homosexual, esto es pecado y eso es lo que yo decido hacer. Es más bien, no, yo nací de esta forma, estuve en opresión por toda mi vida y ahora he salido y todo el mundo está celebrando eso. Le querían dar un premio a este hombre Jenner, ¿verdad?, cuando hizo toda su transición, y eso fue celebrado por todos los medios, halagándoles. Le dieron en varios estados de los Estados Unidos, se paraban y le aplaudían por el gran logro de haber hecho lo que él hizo. Pero esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Celebran la maldad, eso es lo común, eso es lo que se ve normal. Entonces, vean aquí en la pantalla, hermanos, en este mundo postmoderno, vemos que el 51% de los que van a una iglesia no conocen la Gran Comisión. Eso es terrible. Porque aunque podemos estar en contra del mundo, perdón, hermanos, aquí hay muchos ignorantes de la Biblia. Y el problema es mucho más profundo que la maldad de un mundo. El problema es que hay muy pocos padres cristianos que están desarrollando hijos cristianos. Y eso entonces dio a nacer la nueva generación ahora, que no tiene una menor idea de lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y ganar al mundo para Cristo, muy bien. En esta misma encuesta, y se me hace que eso está en sus notas, la edad también hace una diferencia significativa en aquellos que reconocen la Gran Comisión. Incluso, más de una cuarta parte de los ancianos, o el 29% de los baby boomers. Los baby boomers ahorita son los que están en sí todavía la fuerza de trabajo que está produciendo dinero. El 26% dice que acerca de la Gran Comisión, el 26% dice que conocen el texto, en comparación al 17% de la generación X, que es lo que aquí abarca los millennials, o 1 de 10 jóvenes, es decir, el 10% que absolutamente no conoce nada de la Gran Comisión, o no saben ni lo que es la Gran Comisión. Vivimos en tiempos donde otra vez el cristianismo simplemente no entiende esto. Ahora vean esto aquí en la pantalla. Se le preguntó y se hizo una encuesta en los Estados Unidos, que supuestamente es la nación más cristiana. Nomás quiero que vean estas cosas alarmantes aquí, sobre la verdad moral, o más bien la verdad moral. El 44% creían que la verdad es relativa. 44%. Eso quiere decir que esta gente, lo que ellos creen, es que no hay absoluto. La verdad es mi verdad, pero no es la verdad para ellos. Es como decir, ¿verdad? 2 más 2 es 4, eso es una verdad universal, pero esa es para mí. Para esa persona puede ser 4.2. Porque la verdad ya es relativa. El hecho que si nosotros creemos la Biblia o no, ellos van a decir, pues por eso esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Y vivimos en tiempos donde nomás el creyente es el que tiene cierta verdad, pero no necesariamente es la verdad. Entonces, el 44% en esta encuesta dijeron que la verdad es relativa, 35% dijeron que era absoluta y 21% dijeron, nunca lo he pensado. Simplemente si hay verdad o no hay verdad. Y yo creo que es aquí donde ese es el cimiento. ¿Qué crees acerca de la Biblia? Va a decir mucho acerca de cómo vas a vivir.
O sea, no podemos nosotros decir que la Biblia es la palabra de Dios y vivir como que si no hay un Dios. ¿Cuál es su verdad? Y nosotros como cristianos creemos que hay una verdad. Jesús es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Y la Biblia nos dice ya que si escudriñamos las Escrituras conoceremos esa verdad. Además, Él es la verdad. Y por eso la palabra de Dios es algo muy importante en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. En un mundo físico en el que vivimos, hermanos, estamos teniendo, no sé si han visto estos géneros o estas especies que se van y se han llegado a extinción. En muchos de los casos, la razón que un tipo de especie llega a una extinción es porque viene la sociedad avanzada y arruina el lugar donde estas especies viven. Y lo que eso hace es interrumpe la forma que ellos se procrean. Entonces, si viene el ser humano y interrumpe eso, entonces ya no se están procreando igual, pues entonces una especie llega a una extinción. Pero les quiero decir, algo muy similar está sucediendo con el cristianismo. Jóvenes o adultos que estén buscando ser piadosos son muy raros, están por extinguirse. Es que les quiero decir algo, hermanos, el ser piadoso, el amar a Dios es mucho más que venir a la iglesia. Y el problema es que sí tenemos una generación de religiosos, pero no tenemos una generación de cristianos que estén buscando agradar a Dios. Entonces, el venir a la iglesia para muchos llegan a ser nomás una costumbre quizás, o llegan a simplemente cumplir con algo que en sus conciencias les dice que deben de cumplir. Pero hermanos, perdón, si esto no afecta la forma que vives, de nada sirve que vengas a la iglesia. Si no somos mejores padres, si no somos mejores mamás, si no somos mejores personas por nuestra religión es vana. Porque no estamos aquí nomás para cumplir algo, estamos aquí porque amamos a un Dios. Entonces, Él es el que tenemos que seguir, Él es el que tenemos que adorar y que complacer. Entonces, por eso Pablo le dice a los romanos, hermanos, en el versículo 2, quiero que vean conmigo, no os conforméis a este siglo. Esto es muy importante, porque no importa qué año es, y no importa si Cristo no viene en otros 1000 años, en 1000 años de hoy alguien va a leer, no os conforméis a este siglo. Y para esa generación, esos cristianos no deben de conformarse a ese siglo, no deben de conformarse. Ahora, vean aquí en la pantalla, no está en sus notas esto, pero la palabra conformar se refiere al acto en el individuo, o en el que el individuo asume una expresión externa que no viene por dentro de él, ni que es representativo de su vida interna, de la vida del corazón. Lo que eso se refiere, para hacerse los más sencillos, conformar, es como cuando alguien agarra, ¿verdad?, la masa de hacer galletas y agarra un molde y lo está, conforme al uso bíblico, está conformando, está sacando piezas conforme a esta cosa externa. Y lo que la Biblia nos está dando como foto es, nosotros no debemos de ser conformados. Externamente nuestras vidas no deben de ser conformadas a igual del mundo. No debemos de ser como galletas, ¿verdad?, que repetitivamente se están sacando de un solo molde. Y lo que llega a suceder en la vida de los cristianos es que son conformados. Hay más, hermanos, del mundo muchas veces en jóvenes que de la palabra de Dios. Las filosofías de la vida son moldeadas por canciones que escuchan y por películas que ven. Les vuelvo a insistir, la mayor parte de ustedes lo que creen de los demonios es lo que ven en películas de terror. Porque hay ignorancia bíblica. Yo no le tengo miedo a niñas. Amén. Ni a niños.
ni fantasmas. Pero el problema es que en este mundo postmoderno ven una película y se convencen. Yo decía, oye, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? No, se convencen con lo que ven. Son seducidos a creer mentiras. Cuando se bañe, cierre los ojos, no hay problema, nada va a aparecer enfrente de ti. Pero es una vez más la ignorancia en la que vivimos hoy destruye, hermanos, el cristianismo. Vean aquí en la pantalla, por favor. No debemos, hermanos, ser moldeados por el mundo. No dejes que el mundo a tu alrededor te exprima a otro molde. Es más, hermanos, hay aquí guerras entre los moldes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No debes de ser moldeado a este mundo, pero hay algo a lo que sí debemos de ser conformados. En Romanos, hermanos, capítulo 8, la Biblia nos dice en el versículo 29 que Él nos ha predestinado para poder ser conformes a la imagen de Cristo. Entonces, noten que hay una guerra muy grande, hermanos, en este mundo. El mundo quiere moldearte a ti y además, Cristo también te quiere moldear. Él quiere conformarte a su imagen. El mundo quiere conformarte en la imagen del mundo. Entonces la pregunta es en este año, en este momento en su vida, ¿cuál molde cargas más? Cuando te escuchan, cuando te ven, cuando reaccionas, cuando estás disgustado, ¿qué molde tienes más en tu vida? ¿A quién te pareces más? ¿Cuál fue el molde que te hizo a ti? Porque ahí es donde todas estas cosas suceden, hermanos, y suceden por nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, no seas moldeado a este mundo. Oh, pero Cristo dice, tú fuiste predestinado para que seas conformado, para que seas hecho a la imagen de Él. Y eso es un proceso de todos los días, se llama la santificación. Y a medida que amamos más a Dios y a la medida que nosotros leemos más sus escrituras y nos apartamos del mundo y caminamos con Él y oramos, el molde de Cristo, la conformación a la imagen de Cristo va sucediendo progresivamente. Pero si lo único de Dios que recibes es hoy, domingo, y si bien te va el miércoles también, perdón, hermanos, son 2 días de Cristo, eso no es suficiente para el resto de la semana, los otros 5 días. Que quizás estás filtrando cosas en tu mente, que quizás te estás exponiendo a otro molde y a otra forma de pensar. Hermanos, vean aquí en la pantalla, quizás la pregunta más grande para nosotros es: ¿cuál imagen es más obvia en nuestras vidas? ¿Es notoria la obra de gracia que Dios ha traído? ¿O es más obvio la influencia del mundo en tu vida? Siempre estamos teniendo conversaciones con personas y ¿verdad? ¿Y qué tiene de mal esto? ¿Y qué tiene de mal lo otro? Y les digo, hermanos, muchas cosas que vamos a tratar hoy, bueno, no hoy, en toda esta serie nos va a poder comprender que cuando yo me veo en mi espejo, cuando mis hijos me ven, ¿a quién están viendo? ¿Están viendo a Shakira? ¿Están viendo a Cristo? Porque algo que sucede, hermanos, y esto es bien sorprendente, sale alguien, un artista cantando, y muchos van y le cortan el pelo a sus hijos como ese artista. O peor tantito, ellos mismos. Le estaba diciendo a mi esposa, estaba viendo unos videos y dije, oye, o soy yo o todo mundo anda de pelo blanco. Me dice, no, es la nueva moda, me dice. Dije yo, ve nomás, ya vi el giro 360 grados, ahora sí. Yo crecí donde las damas se querían tapar las canas. Ahora vi a una joven de quizás 22 años con todo el pelo blanco. Ahora, no se va a pintar el pelo blanco. Ahora, todavía ni sé ni qué significa eso, muy bien, así que eso ha sido nomás nuevo. Ahora, ya si es por vejez, pues gloria a Dios, muy bien, pero es muy distinto el que yo vaya y simplemente, a ver, vamos, ya me están saliendo a mí. Y no planeo
pintarme el pelo, amén. Voy a dejar que me salgan las canas como me quieran salir. A lo mejor sí me lo pinto. Eso mentira. Pero lo que estoy diciendo es algo, y no sé quién comenzó esa moda. Todavía no hemos llegado a ese tema. Pero es algo bien interesante y es muy obvio el molde, es lo que estoy diciendo. ¿De dónde están saliendo los moldes? O sea, ¿qué es lo que está agarrando la masa tuya y a qué molde te están metiendo al horno? O sea, ¿qué está pasando? Vean, hermanos, aquí en la pantalla, la imagen del mundo al cual no debemos ser conformados tiene que ver con fortuna, fama, poder y placer. Cuando nosotros decimos no sean del mundo, no sean mundanos, estamos hablando sobre estas 4 cosas. No estamos hablando no vivas en el mundo. Jesús dijo, en este mundo los dejo, pero guárdalos de la maldad. Entonces, no vamos a ser menonitas, amén. No nos vamos a ir a subir a una montaña ya y vivir. Pero sí tenemos que tener sabiduría para vivir en este mundo sin caer presos a la fortuna, a la fama, al poder y al placer. Cada una de estas cosas por sí solas no tiene nada de malo. Si, ¿verdad?, uno de sus hijos inventa, ¿verdad?, una medicina que quite el cáncer, se va a hacer muy famoso. Y no es malo que se haga famoso en eso. Pero si su mismo hijo está creciendo, yo quiero ser, ¿verdad?, como Lady Gaga, quiero ser, se va a meter en muchos problemas. Entonces, ¿qué hacen jóvenes cuando quieren ser populares o famosos? Llegan a vivir vidas promiscuas. Llevan a tener 5 o 6 niños antes de casarse. Por eso les estoy diciendo, cada una de esas cosas por sí solas no son malos. Es el tener aquella ambición de que yo estoy puesto en este mundo para ser famoso. Y eso quiere decir que a cualquier precio voy a llegar ahí y voy a cometer muchos errores en el proceso. Igual como el dinero, igual como el placer. Miren hoy cómo está la gente obsesionada con ser feliz. ¿Sabes, hermano, lo peor que le puedes decir a alguien? Tú mereces ser feliz. Sí, es lo que Dios dice, que yo merezco ser feliz. O sea, yo debo de hacer la carrera de mi vida, buscar la felicidad. No. Él es el que da gozo. Ahora, no vamos a estar buscando miseria tampoco, muy bien, no me malentienda. Pero es bien chistoso como hay personas que aconsejan a matrimonios, no, pues divórciate, porque tú mereces ser feliz. Yo merezco ser feliz. ¿Y qué si el yo ser feliz es matar a mis hijos? ¿O qué si es el yo ser feliz, padre, porque eso me hace feliz? ¿Qué tal de la felicidad de mis hijos? Así que, hermanos, yo no me les quiero decir, nuestra meta no es ser feliz, nuestra meta es cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos y vamos a ser felices, porque Dios da gozo. Pero cuando el hombre busca su felicidad, llega a tronar en algo, llega a ser padres egoístas, llegan a ser malos padres, porque pues están pensando en ellos nomás, no están pensando en su responsabilidad. Es que ya estoy cansado y pues merezco ser feliz. Y ahí dejan a los hijos con la abuelita. Amén. Ahora todavía ni entro a la lección. Muy bien, así que no, me están viendo como que si ya estamos en un funeral, ¿verdad? Entonces, hermanos, entonces la imagen del mundo al cual no debemos ser conformados tiene que ver con esta fama, fortuna, poder y placer. Entonces, cuando decimos no sean mundanos, le estamos tirando a una de estas 4 cosas que regularmente está obrando en tu vida. Muy bien, y es útil. Cuando una persona, por ejemplo, está dada al placer, va a caer en fornicación, va a caer quizás, va a ser ladrón, va a hacer todo tipo de cosas. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Hay cierto placer en esto, y si alguien quiere quizás obtener poder, por lo regular se hacen corruptos, matan a gente. O sea, todas estas enraíces producen grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, de una forma a otra, hermanos, estas 3 áreas, nosotros, les vuelvo a decir, nosotros tenemos una debilidad a estas 4 cosas. Todos aquí. Amén. No vean como yo no, a este mundo, ¿sí? Pero el vestirnos de Cristo es ser conformados a la imagen de Cristo. Es una lucha constante aquí. Entonces es una de las razones, hermanos, por bastante extinción de cristianos o de cristianismo piadoso, es porque nos estamos acercando rápidamente a los tiempos finales. Y yo creo eso, miren, no los voy a asustar, no se va a acabar el mundo hoy, ¿verdad? Pero sí les voy a decir, el rapto puede suceder en cualquier momento, pero uno sí debe de estar viendo los tiempos. Y cuando tenemos los candidatos de hoy en día en México promoviendo homosexualismo, déjales digo, eso es muy malas noticias. Ahorita es el tiempo de trabajar mientras que hay día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y tenemos que ser la luz ahorita, y tenemos que orar y estar orando, hermanos, de que el cristianismo prevalezca, que las bases morales prevalezcan. Y hermanos, dice la Biblia entonces que no debemos de proveer para estos deseos de la carne, pero a medida que nos vamos acercando a los tiempos finales, sí les puse ahí Lucas 17:26, ¿verdad? Dice la Biblia, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Eso está hablando de su segunda venida. Y la pregunta es, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Si vamos a Génesis 6, había inmoralidad y mucha violencia. ¿No se les ha hecho curioso que alguien va y se mata y ahí está todo el mundo obsesionado de verlo cómo muere? Nomás por ver ese video, gente está totalmente, hermanos, sumergido en violencia y sangre y todo ese tipo de cosas, y están obsesionados por eso. Y hoy en el mundo, hermanos, hay una suma inmoralidad, ya nadie se quiere casar. No sé cuántas parejas hemos tenido en nuestra iglesia que visitan, y ojalá que sean salvos, pero regularmente vienen en unión libre con hijos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Muy bien, ¿quién necesita matrimonio? Nos amamos. Y por eso en 6 años se dejan, porque se aman. Totalmente 2 definiciones diferentes. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Los queremos guiar a Cristo, queremos amarlos, queremos ayudarles, queremos discipularles, que conozcan al Señor. Pero ese es el tiempo, hermanos, en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, quiero que noten, por favor, hermanos, que la Biblia dice en Lucas 17:27, está en sus notas también, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hablando de los días de Noé. Dice, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso nos está implicando que en los postreros tiempos, que iban a ser como Noé, iba a haber mucha violencia, iba a haber mucha inmoralidad, iba a haber corrupción humana. Pero ¿qué es lo que eso se exhibe con una vida donde a alguien no le importa el mundo? Estamos hablando, estaban dándose a casar, estaban comiendo, estaban bebiendo. Lo que estas personas hacían es ignoraban a Dios y vivían sus vidas divirtiéndose hasta que vino el diluvio. Entonces, muy similar al día de hoy, ¿verdad? Que todo el mundo está obsesionado con su felicidad, con mis derechos, con lo que yo quiero hacer. A mí me gusta hacer esto, es mi tiempo, es mi hobby. Y cuando menos lo vemos es de que estamos viviendo para mí y no para Dios. Y eso nos mete en diferentes tipos de problemas. Entonces, todo esto desgaste que viene sobre la vida del cristianismo, creo es porque está prevaleciendo la maldad, hermanos. Imagínense, cada vez que ven una película, cada vez que están viendo algo, sus amistades, todo alrededor, hermanos, lo que comienza a suceder es, vemos que la maldad prevalece. ¿Y sabes lo que eso hace en el corazón del ser humano, del cristiano? Se enfría. Vean, hermanos, dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos, ¿qué sucede? Se enfriará.
Es muy sencillo, o sea, nos enfriamos y es obvio el frío, hermanos, en el mundo cristiano, es obvio el efecto que tiene. Entonces, vean aquí, aquí en la pantalla, hermanos, sí es obvio el enfriamiento de los cristianos. Por eso, muchos ya no quieren asumir la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, solo quieren ser creyentes espectadores. Amén. O sea, están felices con ser sin hacer. Y les vuelvo a decir, ambas cosas son importantes para Dios. El fariseo es el que hace, pero no es. Pero es imposible ser y no hacer, es lo que estoy diciendo. Y aquí lo que queremos es que hay un perfecto equilibrio entre lo que somos en privado con Dios y lo que vivimos externamente para Dios. Tiene que ver estas dos cosas juntos, hermanos. Entonces, y debemos de estar preparados. Entonces, vean aquí en la pantalla, hermanos, no solo enfrentamos cristianos fríos, pero también enfrentamos predicadores paganos. Las iglesias están plagadas, hermanos. Personas que por ganar lucro, por ganar dinero, venden el mensaje de Dios. El hermano Bordel me mandó un rótulo grande, se los voy a poner cuando tratemos de homosexualismo. Había dicho y decía el anuncio: aquí aceptamos todos tipos de matrimonios, y pusieron el símbolo de la bandera homosexual y pusieron iglesia, no sé qué, cómo se llama. Pero les digo, hay gente que está dispuesta a decir, no hay problema, tú ven como tú quieras, haz lo que tú eres y no hay problema. ¿Y por qué? Porque entre más gente hay, más dinero hay. No estamos en contra del dinero, amén, diezma. Pero yo no voy a vender el mensaje de Dios, les caiga bien, les caiga mal. Les voy a decir lo que dice la Biblia. Y eso es lo principal aquí. O sea, no estoy aquí para ganar una encuesta popular. Eso no me interesa a mí. Vean aquí en la pantalla, hermanos, esto del mundo no solo afecta a creyentes laicos, afecta también a aquellos que un día prometieron defender, predicar y vivir la palabra de Dios. Y dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué dice? Y siendo engañados. No, ese es el mundo. Entonces, bueno, rápidamente, y esa es la pura introducción, hermanos. Amén. Vamos a ver por lo menos el número 1, ya el otro domingo terminamos esto. Pero número 1, quiero que vean, debemos ser un sacrificio vivo. ¿Cuáles son los principios, hermanos? Y estamos tratando nomás con principios para nuestra generación y para todas las generaciones. ¿Cuáles son los principios bíblicos para poder ser nosotros cristianos en nuestra época? Primero, debemos de ser sacrificios vivos. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo el problema de ética y de vida se resume a quién le presentamos nuestro cuerpo. Le vuelvo a decir, hermanos, todo problema de ética, todo problema de vida cristiana, todo problema que tenemos hoy es a quién estamos presentando nuestro cuerpo. Muchos se lo presentan al mundo, otros se lo presentan a Dios. Y Dios dice, quiero que te rindas como sacrificio vivo. Vean aquí en la pantalla, hermanos, no puedes darle a Dios tu corazón y darle tu cuerpo al diablo. No puedes, es imposible. Y por eso, hermanos, tenemos que siempre luchar, ser un cristianismo, hermanos, que le dé cuerpo a Dios, pero también le dé su corazón. Y también darle primero nuestro corazón y entregarle nuestro cuerpo. Es imposible. Es que no podemos venir aquí, cantar y hacer un ritual y luego regresar a una vida pecaminosa. Dios no nos salvó para esto, hermanos.
Dios quiere que seamos diferentes y distintos. El doctor Seidler dijo lo siguiente: sería completamente locura imaginarse que un hombre puede estar bien con Dios en su corazón sin experimentar los efectos de la gracia de Dios en su cuerpo físico y así afectando su vida externa. Lo que el hombre es por dentro, tarde o temprano será expresado por fuera. Si un hombre tiene gracia que redime en su corazón, entonces puede esperar que su vida diaria sea vivida al estándar de la gracia de Dios. Si un hombre es rebelde de corazón y no ha doblado rodilla al Salvador, entonces no puedes esperar nada sino obras de la carne que sean manifestadas por fuera. Es obvio, muy bien, lo que estamos diciendo es una o la otra, hermanos. Lo que el mundo ha tratado de hacer en nuestras vidas es que seamos a la mitad en todo. Y eso es lo que estoy tratando de decir, hermanos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Dice la Biblia, y el pueblo no respondió nada. No respondió palabra. Entonces tenemos que decidir a qué equipo va, hermanos. Imagínense que, ¿verdad? Ayer que jugó México le estarían echando porras a México y al otro equipo. ¿A quién le vas? A los dos. Cualquiera que gane me va a hacer feliz. Amén, es imposible. A esa persona van y lo agarran a patadas y lo sacan. A mi hijo Luis, no sé dónde sacó, tenía una camisa que tenía como la mitad de la bandera americana, se le iba a poner, le dije, Luis, en esta época no te pongas eso ahorita. Van a pensar que le estás echando porra, y a él le regalaron la camisa, él se le iba a poner, le dije, no hombre, le dije yo, nos van a tirar tomates, amén. Porque ahorita están todos los pleitos de equipos. Le dije, no, ahorita no es tiempo para eso. Y nosotros como cristianos, hermanos, y vamos a llegar a esto, porque les digo, lo primero es lo más importante. Me van a estar escuchando un día tirarle a cosas que quiero que las comprendan en el contexto de lo que estamos viendo. Porque no tengo el tiempo cada domingo ir y repetir todo esto, nomás para que me comprendan todos. Pero sí les quiero decir esto. Si estás al favor de Dios, tienes que estar al favor de su palabra. Y si estás al favor de su palabra, vas a estar en contra todo lo que está en contra de su palabra. Pero no puedes tener ambas cosas. No puedes decir sí al pecado y racionarlo, y luego sí a Dios y la Biblia también. Son dos cosas muy distintas. Entonces, el otro domingo vamos a parar, hermanos. No tenemos copiadora. Les prometo que el otro domingo no vamos a hacer copias de este mismo mensaje. No se les vaya a perder el bosquejo. El otro domingo vamos a continuar aquí. Ya se acabó el tiempo, se fue rápido el tiempo. Tenemos que prepararnos para el servicio, y hay mucho que tratar, hermanos, mucho que tratar. Pero les voy a decir esto: el cristiano puede vivir para Dios en el año 2018. Amén. Y podemos ser cristianos que amemos al Señor, que nos identifiquemos con el Señor, y podemos tener familias cristianas. Además, no importa cuál es nuestro pasado, no importa eso. El Señor es bueno. Y así como le está diciendo, aunque estén entrando como sea del mundo, nuestro trabajo es introducirlos al Señor. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Los cambia. Así como nos cambió a nosotros. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, era un desastre. Fui salvo, pero hermanos, el mundo era muy evidente en mi vida, y le doy gracias a Dios por su gracia en mi vida, que le conocí y Dios cambió mi vida. Y hermanos, y tengo el privilegio de seguir conociéndolo más y más, porque hay siempre algo que conocer de Dios. Amén. Vamos a orar y ahorita nos despedimos. No se va a perder el próximo domingo y todo lo que resta de lo que vamos a estar haciendo aquí. Señor, yo te pido, por favor, bendice